Acompáñenme por favor al libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 23 en adelante. Las Escrituras nos habla acerca de un hombre trascendental para el pueblo de Israel, al punto que su nombre fue conocido durante siglos. Y dice las Escrituras de la siguiente manera en el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El inicio de la fe de Moisés está en el corazón de sus padres. Lo primero de lo que habla este pasaje no es de la fe de Moisés, sino de la fe de sus padres. Dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres porque vieron un niño hermoso. Y algunos comentaristas mencionan que esta frase, que vieron un niño hermoso, no se está refiriendo directamente a la belleza física del niño, porque en tal caso entonces ya no sería fe, sino que los padres vieron en este niño algo fuera de lo común. Eso era lo hermoso. Este niño no era común, este niño era único, peculiar. Estaban viendo algo sin igual en él. Y dice que no temieron el decreto del rey. ¿Quién se va a enfrentar a un hombre poderoso? ¿Quién va a desobedecer a un hombre tan poderoso como Faraón? Dijeron ellos en su corazón, vamos a esconder a este niño. Y esto es de gran valor para nosotros, el poder tomar decisiones o buenas decisiones, a pesar de que el mundo trate de infundir temor y aún pueda hacernos daños. Dice que ellos no temieron el decreto del rey. El rey puede ser comparado en nuestro tiempo quizás con el presidente de nuestra nación, el presidente más importante de cualquier nación, y que decrete algo y nadie se va a rebelar contra un decreto de una persona tan importante. Por esa razón, dice las Escrituras que estas personas se movieron por fe. Luego Moisés es puesto en un canastillo en el río, lo encuentra la hija de la hija del faraón, se lo lleva a su casa y toma como nodriza a la propia madre de Moisés. Y aparentemente la madre de Moisés ha hecho un gran y excelente trabajo en la vida y en la fe de su hijo. Aunque Moisés estaba creciendo en el palacio del faraón, aunque Moisés estaba siendo influenciado por la cultura de faraón, o estaba aprendiendo de la sabiduría de los egipcios, su mamá también estaba haciendo su parte para poder tener una influencia espiritual en la vida de este hombre. Por eso dice el versículo 24, que por la fe Moisés, cuando ya grande, no cuando era niño, cuando ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 23, dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, por eso dice Hebreo que cuando ya era grande, tenía cerca de unos 40 años, dice que le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Fue movido el ir a ver a su pueblo, a los hijos de Israel. Y luego sigue narrando el libro de Hechos, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, dice el versículo 25, pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. El pasaje nos da una información muy valiosa. Dice que
cuando Moisés fue movido a visitar a su familia, a su pueblo. Encontró una disputa, alguien estaba siendo maltratado, ayudó y lo hizo porque dice que él pensaba que sus hermanos entendían, comprendían que Dios le daría libertad a su pueblo por la mano de él. Cuando Moisés baja a su pueblo, él ya había creído en el Dios de Israel. Él ya tenía fe en el Dios de Israel. Y aparentemente ya ha tenido un llamado de parte de Dios, porque dice que él creía que sus hermanos comprendían que Dios los iba a liberar a través de su mano. Sin embargo, dice que se encontró con la sorpresa que sus hermanos no lo creían de esa manera. Entonces, la madre de Moisés había influido en una gran manera en su fe, en su espiritualidad. Que cuando Moisés llega a los 40 años, él toma por su fe una decisión. Y esto es lo peculiar de la fe de Moisés. Cada uno de los personajes que nosotros podemos ver en el capítulo 11, hay algo que los caracteriza en su fe. Por ejemplo, el caso de Isaac, que se ha mencionado un poco más arriba, dice que cuando él fue ofrecido en sacrificio, él no era un niño que no sabía lo bueno y lo malo. Él era quizás un adolescente, porque dice el libro de Génesis que cuando ellos iban rumbo a Monte Moab, él iba cargando la leña. Entonces ya era un adolescente. Cuando su papá lo puso en el altar, él estaba comprendiendo que iba a ser sacrificado. Su fe, la fe de Isaac, su característica, el detalle de su fe, es que es una fe en disposición. En el caso de Moisés, es una fe que muestra o está dispuesto a sufrir el sacrificio. Está dispuesto a sufrir el sacrificio. Ese es el detalle de la fe de Moisés. Representa los sacrificios por fe. Por esa razón, dice que él tomó una decisión en determinado tiempo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En la actualidad muchas personas están buscando reconocimiento. Especialmente el mundo pesa a las personas y le da la importancia al ser humano por lo que posee o de dónde viene, o qué familia o a qué familia pertenece. Si tú has nacido dentro de una familia importante, poderosa y rica, apenas naces, eres una persona importante. Eres una persona con un estatus. Y esa es la manera en la que el mundo se caracteriza por clasificar a las personas. Y Moisés había nacido entre la familia más pobre, pero había crecido entre una de las familias más poderosas de Egipto, en la familia del faraón. Y es probable que él hubiese llegado a tomar un puesto muy importante en este país, por no decirlo que él mismo hubiese podido llegar a ser faraón en el futuro. Pero dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y con eso, con haberse rehusado a eso, él rehusó a cualquier mérito, sea político, económico o de extracto social. Y luego dice el versículo, prefiriendo o escogiendo, él tomó una decisión. Tenía dos opciones: seguir siendo el hijo de la hija de Faraón, un hombre importante, un hombre de renombre, o tomar la decisión de ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, dice el pasaje. La fe de Moisés
representa la integridad de lo que Jesús habló en el Evangelio de Mateo. Cuando Él dijo, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Jesús está hablando de integridad. Y no estamos diciendo que las riquezas son malas o el dinero es pecado. Estamos hablando de tu prioridad. Donde está tu tesoro, allí va a estar también tu corazón. Cuando Dios te llama, te quiere completo, te quiere íntegro, te quiere todo. Moisés pudo haber pensado, bueno, si yo puedo alcanzar un gran puesto a través de esta familia a la que pertenezco ahora, yo podría ayudar al pueblo de Israel, ya teniendo una posición importante. Yo podría liberarlos cuando yo ya tenga el control. Sin embargo, él siguió la voluntad de Dios. Él estaba dispuesto a obedecer el llamado de Dios y lograr que Dios cumpliese su voluntad de la manera en la que él quería y no en la manera en la que a Moisés le hubiese parecido bien. A nosotros nos hubiese parecido una buena manera. Así, de esa manera, así de esa forma, Moisés ni pierde las comodidades y al final hasta podría haber ayudado a Israel. Pero no es la forma de Dios. Y tenemos que trabajar y tenemos que cumplir la forma y la voluntad de Dios. No lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere. Moisés miró un tesoro mayor que los tesoros de Egipto. Cuando nosotros leemos el versículo 26, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Es interesante que este pasaje de Hebreo nos da un detalle que no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras. Jesús habló acerca de Abraham y dijo que Abraham se gozó a ver el día del Cristo, del Mesías. Juan capítulo 8, versículo 56, dice, Abraham se gozó cuando vio el día de Cristo, mi día. Pero que Moisés también vio y padeció, prefirió sufrir por los vituperios, por la burla, no importando la burla, el oprobio. Cuando habla del oprobio está hablando de la burla, del menosprecio. Él prefirió, dice el pasaje, el oprobio por causa del Mesías. Él visualizó algo más allá de lo que nosotros ahora podemos comprender. Entonces, por esa razón es que Moisés toma una decisión viendo al Mesías en el futuro, teniendo presente la imagen de que no importa lo que yo he de sufrir, porque tengo un tesoro más grande que los tesoros que puedo encontrar y que puedo disfrutar en la casa de Faraón. No importa si voy a perder esto, el tesoro que tengo guardado en esperanza, a pesar de que tenga que sufrir para poder alcanzarlo, es mucho más grande, más esplendoroso que lo que puedo tener en casa del Faraón. Y tal vez no en balde, Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Definitivamente Moisés comenzó a hacer tesoros en el cielo. Versículo 27 dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tuvo fe para actuar. Es que la fe lleva a la acción. La fe de Moisés era una fe
de acción. No es una fe pasiva. Muchos suelen decir, yo creo, pero no hacen nada. Permítanos insistir, estimado hermano, que la fe se revela a sí misma en la acción. Dios nos salva sin nuestra obra. Estamos claros, no hemos hecho nada para poder merecer la salvación. Pero la fe que salva produce obras. Y esta es la fe que está mostrando Moisés. Es una fe que ejecuta, es una fe que actúa, es una fe que obedece, es una fe que se mueve a hacer la voluntad plena, completa de Dios. Al punto entonces Dios nos salva sin nuestras obras, pero por la fe que salva, esa produce obras. Por lo tanto, podemos decir que Moisés dejó a Egipto. Esa fue su acción. Dejó Egipto y no temiendo la ira del rey. Se ha hecho el enemigo del hombre más poderoso de ese tiempo. Se ha convertido en el enemigo número 1 del rey, pero aún así, él tomó una decisión. Yo no sé si usted está temiendo en este momento que por ciertas decisiones en su cristianismo usted pueda perder ciertas cosas o ciertos privilegios que el mundo a usted le ofrece. O usted teme que algunas personas ya no quieren ser sus amigos. Pero dice las Escrituras que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Yo creo que la fe de Moisés, presentada en el libro de Hebreos, es un vivo y es un claro ejemplo de lo que hoy Dios está esperando de nosotros. Es el más claro ejemplo de lo que un verdadero de Dios, un verdadero hijo de Dios, está dispuesto a hacer por su Dios, por su Creador, por su Señor, por su amo. El verdadero hijo de Dios toma decisiones correctas. El verdadero hijo de Dios tiene una fe en acción. El verdadero hijo de Dios, no importa en qué ambiente se está moviendo o qué tipo de cosas están tratando que aprenda, están influenciando, el hijo de Dios, el verdadero cristiano, va a permanecer con su corazón íntegro para el Señor. Moisés creció en un ambiente de comodidades, pero eso no cambió su corazón. No importa el ambiente, el lugar de trabajo, no importa el tipo de familia, no importa las amistades, nada puede inferir en tu corazón. Nada puede cambiar tu fe, nada puede cambiar tu convicción. Y eso es prácticamente lo que podemos ver que Moisés pudo mostrar. Fue un hombre que creyó desde el inicio, fue un hombre que tomó una decisión que cambió completamente su vida, de pasar de tener todo a pasar a tener nada, de disfrutar a sufrir, de poder tener amistad ahora y de ser amado, ahora ser un hombre perseguido y despreciado. Y todo ¿por qué? Ante la mente de Faraón y de los egipcios, Moisés lo dejó todo y es un tonto porque dejó todo por un pueblo que es esclavo, por un pueblo que no vale nada y por seguir a un Dios que él no puede ver. Y en eso depende la fe, de lo que no puedes ver, de que sigues y tu mirada está puesta en el invisible, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted, estimado hermano, tiene en sus manos la total decisión de su fe. Su fe va a determinar qué tipo de hombre o qué tipo de mujer es para con Dios. Muestre a Dios que usted es un hijo, es un gran cristiano
Es una persona que su fe lo mueve a la obediencia y ve en Cristo los vituperios, pero también asimismo la gloria eterna en el cielo. Un tesoro en el cielo es más importante que 1000 tesoros en la tierra. Dios te bendiga.